Luis y Gelmi, pues que haya alguien que dirija la alabanza, ¿verdad? El día que no pueda venir Paulina, tocar la batería, que haya alguien. Entonces tenemos que hacer discípulos. Por eso el Señor habló de hacer discípulos. Por eso el Señor habló de ir de 2 en 2. Amén. El proceso del reino de Dios. Así que hoy vamos a usar la Biblia. Si usted tiene Biblia, pues trate de usarla. Si no trajo Biblia, pero pues tiene su teléfono y tiene ahí la Biblia, pues no estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que finalmente nos va a ganar el celular, ¿verdad? Tengo ahí en mi oficina como 20 Biblias. Y fíjese, no las vendemos, las damos regaladas. Y cuando vemos un hermano que no tiene Biblia, le digo, hermano, ahí tenemos Biblia, vamos a regalarle una Biblia. No, dice, aquí en mi celular. Pues ni modo, ¿verdad? Parece que la tecnología y la modernidad, y en el celular pues dicen que pueden tener 3, 4, varias versiones, ¿verdad? Y luego si carga ahora la tableta, ¿verdad? Ahora veo hermanos que ya no traen, ahora cargan su tableta o su tablet, no sé cómo se dice, ¿verdad? Bueno, lo importante es que tengan la palabra, lo importante es que lean la palabra, lo importante es que busquen la palabra, y esta mañana en lo que usted tenga, su celular, su Biblia o su tablet, algunos hasta cargan unas computadoras ahí chiquititas, ¿verdad? Pues ahí también puede usarlo. El proceso del reino de Dios. Empezamos con Juan 10, del 1 al 5, y hoy vamos a ver varias porciones bíblicas en este desarrollo de este mensaje de la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, acuérdese el tema, procesos en el reino de Dios. Y el Señor dice, de cierto os digo, o sea, sin lugar a dudas, o sea, es verdad, o sea, aunque usted no lo crea, así es. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cómo lo califica el Señor? Ladrón y salteador. Oiga, esto es delicado. Esto es delicado, vea. Fíjense que hoy una hermana encontró a unos muchachos aquí, moviendo, tocando, todo. ¿Y el pastor lo sabe? No. ¿Y los ancianos lo saben? No. ¿Y los diáconos? ¿Don Nachito lo sabe, presidente de los diáconos? No. Entonces, jóvenes, le dijo la hermana, no pueden estar aquí. Nadie sabe de dónde vienen esos muchachos, quiénes son, cómo se llaman, cómo se apellidan, si son cristianos, si no son cristianos, si vienen de una iglesia, si no vienen de una iglesia. Le dijeron al guardatemplo, ábrenos allí en la cabina de sonido. No, dice el guardatemplo, y muy bien hecho, no podemos abrirlo. Yo no, ¿cómo lo voy a abrir? Pastor no me dijo. Pastor, ¿por qué no me dijo? Yo no sé, hijo, ¿quiénes son? ¿Cómo lo llama la Biblia? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, o sea, sin permiso, ¿verdad? Sin que sepan los dirigentes, los encargados, los responsables. El Señor, mire, es un ladrón, dice, y un salteador. Acuérdese, procesos del reino de Dios. Seguimos leyendo. Mas el que entra por otra
puerta, el que entra por otra puerta, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz. Si usted puede subrayar ese texto, esa parte subráyela. Las ovejas oyen su voz, oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. A sus ovejas llama por nombre. Y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Qué tremendo pasaje, ¿sí o no? Qué claro, ¿verdad? Vean qué claro, estamos hablando el proceso del reino de Dios, el proceso de las cosas de Dios, el proceso, cómo se hacen. Procesos tiene que ver en la manera de hacer las cosas. Entonces vea usted estos 5 versículos. Versículo 11 de este mismo capítulo 10 de Juan. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿El ladrón quién es? Satanás. ¿Quién es Satanás? Enemigo de nuestras almas, enemigo de nuestra vida. Juan 10:11, perdón. 10:11, perdón. Sigue diciendo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero no solo el buen pastor, que es Jesucristo, nos conoce, sino que también dice, y mis ovejas, versículo 14, me conocen. Saben quién es Jesucristo, siguen a Jesucristo, honran a Jesucristo, obedecen a Jesucristo, respetan a Jesucristo. Versículo 27, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice, y mis ovejas me siguen, dice el Señor Jesús. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y agrega, dice Cristo, y yo las conozco. El Señor sabe qué le duele, qué problema tiene, qué necesidad tiene. A Él no le toma por sorpresa. Y Él está listo para auxiliarle, para ayudarle. Pero también dice, y me siguen. La que es oveja del Señor Jesús siempre va a seguir al Señor Jesús. No se va a desviar. Conoce a su pastor, que es Jesucristo. Entonces, hermanos, el Señor dice en estos pasajes, número 1, que Él es el buen pastor, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Estos pasajes bíblicos, Juan 10, también dicen que las ovejas conocen su voz, pero también dice que lo escuchan. Aquí hay una pregunta obligada. ¿Escucha usted la voz del Señor? ¿Le habló el Señor Jesús esta semana que pasó? ¿Le habló hoy por la mañana el Señor? ¿Escuchó usted su voz? Algunos dicen, pues yo no escucho nada, dicen algunos.
Una persona que asistía un tiempecito y luego se retiró. Un día la encontré fortuitamente en la entrada de un supermercado y como la Biblia dice, a tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia, le digo: hermana, ¿por qué se retiró? ¿Por qué? ¿Qué no le gustó? Dice: es que yo no escucho la voz de Dios. Dice: ahí no está Dios, yo no escucho. ¿Será cierto eso? Dios habla, Dios le habla a todos, Dios le habla a todos, y Dios dice que sus ovejas oyen su voz, escuchan la voz. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla por su palabra, pero Dios también nos habla de una manera íntima, de una manera personal. Dios nos habla. A veces nos dice: no vayas allí. A veces nos dice: ve allá. A veces nos dice: háblale a esa persona del Señor. Yo fui a visitar un enfermo en la semana con el hermano Nachito y lejos, ¿verdad? Vive lejos. Y entonces el hermano que nos llevó pues no tiene trabajo, no tiene dinero, y el Señor me dijo: dale 200 pesos para la gasolina. Y yo dije: ay, Señor, pero pues yo también. Y Dios me dijo: dáselos. Bueno, hay que obedecer, ¿verdad? Se los di. Y estando allá con el enfermo, el Señor me dijo: déjale 200 pesos al enfermo. Dije: Señor, pero ya me pediste para la gasolina. Dáselos. ¿Está bien, Señor? Le di, ¿verdad? Le digo: hermano, 200 pesitos para un tecito, un refresquito, ¿verdad? Lo que usted necesite ahora que esté enfermo. Dios nos habla en una forma íntima, personal. Dice que sus ovejas conocen su voz y escuchan su voz. Ahora, algunos dicen: Dios no me habla. Hermanos, la Biblia dice que Jesús habla. La Biblia dice que el Señor Jesucristo le habla a sus ovejas. El Señor Jesucristo es responsable de nosotros. Nos cuida, nos guía. A veces no lo escuchamos. Y miren, a mí me ha pasado, a veces ando deprisa por todas las cosas que tengo que ver y atender, ¿verdad? El orfanatorio, la iglesia y varias cosas. Ando de carrera y a veces Dios me dice: pasa a ver a esa persona. Yo digo: no, pues ya es tarde, tengo que recoger a los niños, porque yo pensé que era algo, pensamiento mío, ¿verdad? Algo que ahí llegó. Y pues no hice caso, llegué. Y ya después me entero, ¿verdad?, que la persona había tenido un accidente, que la persona estaba enferma, que la persona estaba pasando por una necesidad. Y digo: Señor, perdóname. Dios nos habla, hermanos. Dios nos habla. Él es responsable de nosotros. Ahora déjeme decirle, Dios no le habla a unos cuantos, a unas cuantas ovejas. Si usted es una oveja de Jesucristo, para ser oveja, tiene que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Para ser oveja, tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, dice la Biblia, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted hace eso y se arrepiente de su pecado y confiesa y cree, usted pasa a ser una oveja de Jesucristo.
La Biblia dice en Romanos 10 que con el corazón se cree. Romanos 10, 9 y 10. Dice que con el corazón se cree para salvación, pero con la boca, dice, se confiesa. Hermanos, cuando usted haga eso, si usted todavía no se siente hijo, no se siente hija, no se siente oveja, no escucha a Dios, no escucha al pastor, a Jesucristo, que es su buen pastor, algo pasa, ¿verdad? No es que Dios no le hable, no es que Dios tenga preferidos. A lo mejor usted todavía o no es oveja, o su oído espiritual, algo le pasa. O sea, Dios no le habla a unos cuantos, nos habla a todos, y nos habla todo el tiempo. Nos habla a todos, y nos habla todo el tiempo. El problema es que no ponemos atención. El problema es que no ponemos atención. ¿Se han fijado que hay niños que no ponen atención? Miren, ayer yo tuve que venir a dar una clase que estoy dando a un grupo de hermanos para capacitarlos para maestros de Biblia, escuela dominical, de ministerio de la nueva generación de Jesús. Y aquí estoy dando clases de 5 a 7 de la noche. Entonces, una hermana nos hizo el favor de ir a hacer la cena al orfanatorio, porque mi esposa está en cama, y entonces llego y les digo, a ver niños, ¿ya comieron? ¿Ya cenaron? No, dicen, no nos han hablado. Hermana, ¿no les habló? Sí, dice, estuve, hable y no obedecieron. No pusieron atención los niños, estaban jugando, otros en la tele, otros en el brincolín, no pusieron atención. Y llego y me dicen, pastor, ¿a qué horas vamos a cenar? Pobrecitos, sinvergüenzas, ¿cómo que pobrecitos? Ya se perdieron la cena, les digo. Ese es el punto, no ponemos atención, somos como los niños. Dios habla, nos habla a todos, no tiene preferidos, nos habla todo el tiempo. El problema es que no ponemos atención, queridos santos del Señor. Su palabra, como ya dije, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de circunstancias, nos habla a veces de una manera especial, íntima, a nuestra mente, a nuestro corazón, en una voz tal vez no audible, así como están oyendo la mía, ¿verdad?, por el micrófono, pero nos habla, hermanos, de algo íntimo que usted lo discierne. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 3:20. Vamos a ver otros pasajes. Acuérdese, procesos del reino de Dios. Dios habla, si usted es oveja, usted va a oír la voz, usted va a escuchar la voz. Ahora mire, dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él o con ella y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice el Señor? Que está a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Está a la puerta de nuestra vida y nuestro corazón. Y está llamando, Amigo, amiga, hermano, hermana, deje pasar al Señor. Déjelo pasar para que viva con usted, para que viva en usted. Déjelo. Hay varios pasajes aquí en el libro de Apocalipsis que dice, el que tiene oídos, que oiga. Primeros capítulos de Apocalipsis, al final del mensaje de cada iglesia, dice, el que tiene oídos, que oiga. Yo veo, desde aquí veo, que todos tienen oídos. Yo veo que usted tiene oídos.
yo veo que tiene oídos, yo tengo oídos, entonces así que podemos escucharlo. Porque la Biblia dice, el que tenga oídos que oiga, y nosotros tenemos oídos, entonces podemos escucharlo. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, y la voz de Dios quiere fluir a través de nuestro espíritu, hermanos. Regresemos a Juan. San Juan 6, 63. San Juan 6, 63. Y mire, aquí tenemos varios pasajes que vamos a ver. Dice, el espíritu es el que da vida. Vea usted el proceso. El espíritu es el que da vida. La carne, el cuerpo humano, para nada aprovecha. El Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Somos carne, somos cuerpo, somos alma, pero somos espíritu. Y la voz de Dios va a fluir a través de nuestro espíritu. Por eso dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Juan 14, 10 y 11. Dice el Señor, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice Cristo, creedme por las mismas obras. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué vemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseñan estos versículos, hermanos? Dice que el cuerpo no puede producir vida por sí solo, ya que depende completamente del espíritu para vivir. Y su espíritu depende de Dios. Nuestro espíritu depende de Dios. Por eso la Biblia también dice, polvo eres, hablando del cuerpo, y al polvo vas a regresar, a la tierra, sepultura. El espíritu dice, regresa a Dios, que lo dio. Entonces el cuerpo no puede producir vida por sí solo, porque depende completamente del espíritu para vivir. Y nuestro espíritu depende de Dios y de su palabra, que es vida. Es lo que leímos, que la palabra de Dios es vida. Jesucristo dijo que no vino vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Se acuerdan cuando leímos Juan 10:10? Yo he venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. Una vida con propósito, una vida con paz, una vida guiada por Dios, una vida bendecida por el Señor, una vida prosperada y protegida por el Señor. Entonces, también dijo que las palabras que os decía no eran suyas, sino que del Padre que moraba en él, y que el Padre, o sea, Dios Padre, era el que hacía la obra en él, y él era lo que Cristo nos da. Además dijo claramente, pasajes que leímos, que no hacía nada por su cuenta, sino que era su Padre, que era Dios Padre el que obraba. Ese es el proceso, hermanos, ese es el proceso del reino de Dios. Ese es el proceso de la fe, ese es el proceso de la fe en acción. El Padre habla, el Hijo escucha, el Hijo comparte la palabra y obra según lo que Dios Padre quiere.
hacer en cada uno de nosotros. Vayamos al libro de Marcos capítulo 11 y versículo 11. Dice: entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Observe aquí, entró en el templo. Entró en el templo y habiendo mirado a su alrededor todas las cosas, imagínense que usted entra, empieza a ver a su derecha, empieza a ver a su izquierda, ve al frente, ve allá donde está la cabina de sonido, ve todas las cosas y se va. Y si alguno de ustedes ve que alguien hace eso, dice, bueno, ¿a qué vino, verdad? ¿Para qué entró, verdad? Hemos visto personas, ¿verdad?, que entran, se van al final, ven y se van. Dice uno, ¿a qué vino? Eso hizo Jesús. Entró en el templo, vio alrededor, ya era de noche además, dice la Biblia, y se salió, se fue. No predicó, no enseñó, no bendijo a nadie, no sanó a nadie, no oró por nadie. Qué raro, ¿verdad? ¿No se le hace raro? No saludó a nadie. Imagínense que un día ustedes están en el culto, yo llego, entro, los veo y me salgo. Van a decir, oiga, el pastor ahora sí está, algo le pasó a este pastorcito, va a decir usted, ¿verdad? Eso hizo el Señor. Esto es importante, ahorita les voy a decir por qué. Eso hizo el Señor. Sigamos leyendo. Marcos 11, versículo 15. Relata: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, vinieron otra vez a Jerusalén, él y sus discípulos, y entrando, dice, subraya, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mire, cuando usted está estudiando la vida de Jesús, al aprender de la vida de Jesús, vemos que hubo momentos cuando el Señor Jesús solo observaba. Hay un curso bíblico que aquí ofrecemos, la vida de Jesús, y hay muchos momentos en la vida de Jesús que él solo observaba, no actuaba, como leíamos en el pasaje anterior, porque no solo porque estaba observando, sino porque estaba escuchando al Padre, estaba escuchando a Dios. Como en el momento que acabamos de leer, cuando llegó al templo y se fue, observó, vio a la gente y se fue. Pero al otro día regresó y dice que echó fuera a los cambistas, a los que vendían cosas en el templo. Y uno dice, ¿por qué no los echó fuera la primera vez? ¿Por qué no lo hizo desde antes? Porque él estaba siguiendo las instrucciones, porque seguía las instrucciones del Padre. Y él actuaba hasta que el Padre le daba instrucciones, hasta que el Padre le decía, ahora sácalos, ahora échalos fuera. Ahora, la misión de Jesús no era limpiar el templo. Ojo aquí, maestros de escuela dominical, ojo aquí, maestros de niños, ojo aquí, maestros de grupos, de ministerios. La misión no era limpiar el templo, la misión era enseñar la palabra de Dios. Por eso él dijo, mi casa, casa de oración es.
Y no es lugar de ladrones, no es lugar de comerciantes, no es para que hagan su dinerito, su business. Mi casa, dice, es casa de oración. La misión de Jesús era enseñar la palabra. Pero usted ve que el día anterior Él estuvo calladito, pero al día siguiente o después que vino, Él predicó y Él enseñó la palabra de Dios. Y les dice: señores, mi casa es casa de oración. Aquí es para que oren, aquí es para que alaben al Señor, aquí es para que se estudie la palabra, aquí es para que se lea la palabra, aquí es para que se aprenda de la palabra de Dios. Y eso es lo mismo hoy, hermanos. Eso es lo mismo hoy. Yo no estoy en contra, ¿verdad?, que aprendan computación, que aprendan a tejer, que aprendan a cocinar, aprendan todo lo que quieran. Gloria a Dios si lo pueden hacer. Pero en el templo, cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. Aquí es para la palabra, aquí es para buscar al Señor, aquí es para alabar al Señor. Amén. En otra oportunidad había muchas personas, mire usted, en un estanque. Y acuérdese, estamos viendo procesos del reino de Dios, cómo son las cosas en el reino de Dios. En otra oportunidad habían muchas personas en un estanque. Ahí estaban en el estanque de Betesda, a la orilla, ¿verdad? Todos los que estaban allá enfermos, unos de enfermedad por varios años, estaban esperando ser sanados. Y Jesús llegó para dirigirse a un solo hombre y le preguntó. Entra Jesús y le pregunta: ¿quieres ser sanado? Como la respuesta del hombre fue que sí, lo sanó. Pero ¿qué pasó? ¿Y los demás que esperaban sanidad? Habían muchos que esperaban sanidad. Dice que habían cojos, mancos, ciegos, enfermos de hepatitis, enfermos de úlceras, de los riñones, de cáncer. Había mucha gente enferma. Pero se dirige a un hombre: ¿quiere ser sanado? Sí quiero. Y lo sana, se levanta, se va. ¿Y los demás que querían ser sanados? No les dijo nada, no les dijo luego vengo, no les dijo espérense, no les dijo voy a orar por ustedes, no les dijo tengan fe, no les dijo, como dicen algunos predicadores hoy, lo que pasa es que ustedes no tienen fe. No les dijo nada. Hermanos, vean entonces ustedes qué interesante, qué interesante. ¿Qué pasaba? Cristo seguía las instrucciones del Padre y el Padre le dijo, pues, a ese sana. Jesús dijo, a este sano, en el nombre del... y lo sanó. Tenemos, ¿verdad?, que aprender a escuchar la voz de Dios. Y tenemos que aceptar la voz de Dios. Han habido casos aquí, ¿verdad?, que Dios sana a una persona, pues no sana a la otra. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué? Si hubiera sido de Dios, me hubiera sanado a mí también. Vea el caso del estanque Betesda. Vea los procesos, las formas como Dios actúa, ¿verdad? Raras. Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 4, Proverbios 4, versículo 20 al 22. Proverbios 4, 20 al 22. Dice, hijo mío, dice el Señor, está atento a mis palabras. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar? Como dice la Biblia, hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras, dice el Señor. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos. Pero mire,
Andamos a la carrera, andamos estresados, andamos pensando en el business, andamos pensando en el problema, anda pensando en la bronca que se echó con su esposa o con su esposo esa mañana, anda pensando en el problema del trabajo, anda pensando que no le ajusta el billete, el centavo para la despensa, anda pensando que cómo le va a hacer, y en la tarde ya está cansado, le duelen los pies, le duele la cabeza, anda agripada, anda molesta, anda irritable. ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios, pues? ¿Cómo hay que estar para escuchar la voz de Dios? Hijo mío, hija mía, ¿qué? Atento. ¿Cómo va a estar? Atento, hermana. Atento. Miren, luego vienen al culto y ni aquí están atentos. Suena el celular y parece que están conectados a un resorte. Sonó y corren, ¿verdad?, a contestar el celular. ¿Cómo va a estar atento hacia la voz de Dios? Por eso salen como entran. Por eso salen como entran, porque ni aquí podemos estar atentos. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Qué más? Inclina tu oído, dice. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Guarda mi palabra, dice, en tu corazón, en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida. La palabra de Dios es vida para quien oye la palabra de Dios. Es medicina. Esa palabra de Dios dice que es medicina, dice, para todo tu cuerpo. Para todo tu cuerpo. Gloria al Señor. Miren, hermanos, si hiciéramos esto, tuviéramos mejor salud. Tuviéramos mejor salud. Miren, hay hermanos que visitan un médico, visitan otro médico y ningún médico le atina. Y no es que el médico sea malo, ¿no será que el problema es espiritual? ¿No es físico? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y aquí dice, porque son vida. La palabra de Dios es vida para los que la hallan. Y medicina, dice, para todo tu cuerpo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios quiere entonces que lo escuchemos atentamente, atentamente, atentamente. Atentamente. Miren, las personas que dirigen el tráfico aéreo, ellas tienen que dar instrucciones claras y precisas, pero el piloto tiene que escuchar específicamente. Esta mañana está con nosotros, capitán, ayúdeme a terminar este mensaje. Díganos cómo es eso de el control de la torre y usted cuando pilotea, por favor. Muchas gracias, pastor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primeramente cada avión tiene una identificación y el control, ya sea la torre de control o terrestre o centro radar, va a llamar a cada uno por esa identificación. Entonces tenemos que estar todos muy alertas porque dependemos de sus instrucciones, dependemos de su prevención y ellos son los que nos van a dirigir o nos van a negar una autorización o un movimiento. En realidad la instrucción es rápida, es muy clara y tiene que ser muy precisa, porque si no se hace así, es un conflicto. Todos tenemos necesidad de esa
instrucción, necesidad de que nos autoricen a hacer algún movimiento o frenar ese movimiento. Entonces, son tantas aeronaves que se mueven que todos tienen que estar así, listos, atentos. Si no hay una respuesta por parte de la aeronave que se le está llamando, insiste el controlador: fulanito, ¿me escucha? Fulanito, ¿me escucha? Y si no le escuchan, pasa a otra sección en donde puede ser que sea un descuido del piloto o puede ser que haya estado en una emergencia, pero muchas veces es descuido del piloto por no poner atención. Muy amable, muchas gracias. Vean qué interesante, ¿verdad? El que dirige el tráfico aéreo tiene que dar instrucciones claras, precisas, pero el piloto tiene que escuchar específicamente las instrucciones que son para su avión, el avión que va piloteando, que son para el avión indicado, Y el piloto escucha las instrucciones que son para su avión y nada más. Así es, ¿verdad? Para su avión y nada más. Hermanos, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Escuche lo que Dios tiene para usted y nada más. Escuche lo que Dios tiene que decirle y nada más. Y acuérdese, acabamos de leer, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Vida. ¿Qué más? Medicina para todo tu cuerpo. Gloria al Señor. San Juan 8, 26 al 31. Juan 8, 26 al 31. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar entre vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, o sea del Padre, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Palabra de Dios. Vea el proceso, cómo son las cosas en el reino de Dios. Juan 14, 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que hará, porque yo voy al Padre, dice la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, cuando Jesús habló aquella parábola que ustedes deben recordar, la del sembrador, él fue muy claro en decir que la semilla debe caer en buena tierra para que dé fruto. Esto significa que nosotros debemos de ser buena tierra para su palabra, para la palabra de Dios. Especialmente es necesario que cuidemos que Satanás, el enemigo de nuestras almas, el ladrón que le llama la Biblia, no la robe, porque él quiere evitar que la obra de Dios, que la obra de Cristo sea hecha, y muchas veces lo logra
Si la persona escucha más las mentiras de Satanás, las mentiras del mundo, las voces de la carne, las voces del mundo, que las voces de Dios. Así que es determinante que siga el proceso divino, el proceso de Dios. No escuche otras voces, escuche al Señor Jesús. No escuche, por ejemplo, las voces de la derrota. Hay hermanos, hermanas que escuchan las voces de la derrota y dice: no aguanto más, no puedo más. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice: yo soy Jehová tu Dios, etcétera. No escuche las voces de la derrota, tome la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios y rechace la voz de Satanás, rechace las voces del mundo, rechace las voces de la carne. Usted escoge, usted va a escoger. Dios pone delante de usted y Dios le dice: yo te hablo, eres mi oveja, puedes escucharme, porque dice: si alguno tiene oídos, y todos tenemos oídos. Entonces tome la decisión de escuchar la palabra de Dios, para bien de usted, para bien de su familia. Terminamos con Mateo 12:37. Mateo 12:37 para terminar. Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ponga la palabra de Dios en sus oídos, ponga la palabra de Dios en su corazón, ponga la palabra de Dios en su cuerpo. Rechace, por ejemplo, la amargura. La Biblia habla en contra de la amargura. La Biblia dice que, la palabra de Dios dice que el creyente no debe de permitir que la amargura haga nido. Aleje de su boca los lamentos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aleje de su boca los lamentos, porque solamente usted debe escuchar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios y creer en esa palabra, que usted va a salir adelante, va a ser victorioso. Dice el Señor que haremos las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Usted decide qué va a creer y a quién va a creerle. Padre, te damos gracias en esta mañana por la enseñanza y por el mensaje de tu palabra. Permite, Señor, que aprendamos sobre ese proceso. Tú nos hablas, tú nos enseñas. Ayúdanos a oírte, ayúdanos a entender que tu palabra es vida, que tu palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Confirma tu palabra en nuestra vida, permite que esta palabra sea confirmada, que lleve fruto, Señor. Y si alguna persona está aquí esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, que no lo ha aceptado como Señor y Salvador, permite que en este momento la persona pueda abrir su corazón a Jesús y pueda decirle: Señor Jesús, yo te reconozco, yo te recibo en mi corazón y yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador personal. Perdona mis pecados, hazme la persona que tú quieres que sea y ayúdame de hoy en adelante a escuchar tu voz, a estar atento a tus palabras, porque tu palabra es vida, tu palabra es medicina. Gracias, Señor Jesús. Gracias por bendecirnos,
por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios y Trino Dios, en esta mañana. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.